Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro vídeo que, créanme, va a estar jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento, algo que involucra a un productor conocido, una serie icónica y, bueno, ya se imaginarán, un escándalo. En este vídeo vamos a desenmarañar la historia detrás de Yaman, la serie turca que está causando furor, y la sombra que se cierne sobre su productor. Un productor que, aunque no es un Sandokan literal, sí se asemeja en su capacidad de dominar y dejar su huella. La serie, como les decía, es todo un éxito, pero detrás del brillo de las cámaras, se rumorea que hay más de una historia oscura que no ha salido a la luz. ¿Qué esconde realmente este productor? ¿Qué secretos se guardan en los pasillos de la producción? ¿Qué hay detrás de la imagen pública de esta serie tan popular? Prepárense para un viaje lleno de intriga, revelaciones y chismes jugosos, porque hoy vamos a desvelar los entresijos de este escándalo que tiene a todos hablando. Así que acomódense, pónganse cómodos y listos para descubrir la verdad. Y por cierto, antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque prometo que siempre traeré información fresca y de interés. Suscríbanse. Ahora sí arrancamos. La serie Yaman es, sin duda, un fenómeno. Con su trama cautivadora, sus personajes carismáticos y, por qué no decirlo, sus actores atractivos, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. La historia de amor, los dramas familiares, los giros inesperados, todo está calculado para enganchar al espectador desde el primer minuto. Pero, ¿qué pasa cuando el éxito esconde secretos turbios? Para entender este escándalo, tenemos que hablar del hombre detrás de la producción, el productor. Y aunque no es exactamente un Sandokan, digamos que su figura es tan enigmática y poderosa como la del famoso pirata. Este productor, cuya identidad mantendremos en reserva por el momento, tiene una reputación peculiar. Se le conoce por ser un perfeccionista, un hombre de negocios implacable y, según algunos rumores, alguien que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. ¿Qué es lo que está en la mira? Pues las acusaciones son variadas y, en algunos casos, bastante graves. Rumores de malas prácticas en el set, supuesta explotación laboral, favoritismos. Y lo más preocupante, acusaciones de comportamiento inapropiado. Obviamente todo esto son rumores, pero la magnitud de lo que se dice es lo suficientemente grande como para que la atención mediática se centre en el productor y, por extensión, en la serie Yaman. *** El origen del escándalo, semillas de sospecha ***. La chispa inicial que encendió el fuego de la controversia fue, como suele suceder, un conjunto de pequeñas señales que se fueron acumulando. Inicialmente fueron comentarios aislados en redes sociales, testimonios anónimos en foros especializados y rumores en pasillos de productoras. La atmósfera en torno a Yaman comenzó a enrarecerse, un malestar palpable que poco a poco fue ganando fuerza. Estos primeros indicios apuntaban a un patrón de comportamiento que, aunque no necesariamente ilegal, sí levantaba sospechas. Se hablaba de un ritmo de trabajo frenético con jornadas extenuantes que dejaban exhaustos a los miembros del equipo. También se mencionaban cambios de última hora en el guión, decisiones creativas que, según algunos, no beneficiaban la calidad final de la serie, y una aparente predilección del productor por ciertos actores y miembros del equipo técnico quienes, según las malas lenguas, recibían un trato preferencial. En un principio, estas acusaciones se tomaron con cautela. El mundo del entretenimiento, especialmente en la frenética industria de las series turcas, es conocido por su exigencia y su competitividad. Los horarios intensos, los cambios de última hora y las preferencias personales son, en cierta medida, comunes. Sin embargo, lo que empezó a marcar la diferencia fue la persistencia de los rumores y, sobre todo, la creciente cantidad de testimonios que se sumaban a la lista. *** El silencio que resuena, la política del miedo ***. En medio de la creciente incertidumbre, la respuesta oficial de la productora fue, como era de esperar, un rotundo silencio. Un silencio que paradójicamente resultó ser más ruidoso que cualquier comunicado. La falta de transparencia, la negativa a responder a las preguntas de los medios y la aparente intención de minimizar la situación generaron aún más suspicacias. En el mundo del entretenimiento, el silencio suele ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ayudar a controlar la narrativa y a evitar que el escándalo se propague.
Por otro lado, puede generar un clima de desconfianza y alimentar la especulación. En el caso de Yaman, el silencio tuvo un efecto pernicioso. Los rumores se multiplicaron, la desconfianza se extendió y la sensación de que algo turbio se ocultaba tras las cámaras se hizo cada vez más fuerte. Este silencio, además, no era un simple mutismo. Se percibía una especie de política del miedo, que se extendía entre los involucrados en la producción. Los actores, el equipo técnico y los empleados se mostraban reacios a hablar, temerosos de las posibles consecuencias que pudieran derivarse de sus declaraciones. El temor a perder su trabajo, a ser vetados en futuras producciones o, incluso, a sufrir represalias, era palpable. Esta atmósfera de intimidación, aunque no explícita, era evidente. Las presiones para que los empleados firmaran acuerdos de confidencialidad, las amenazas veladas a aquellos que se atrevían a criticar, y la constante vigilancia sobre las redes sociales y los medios de comunicación, creaban un ambiente hostil que dificultaba la búsqueda de la verdad. *** La voz de los silenciados, testimonios clave ***. Sin embargo, a pesar del miedo y la presión, algunas voces comenzaron a alzar. Actores que habían participado en la serie, miembros del equipo técnico que habían abandonado la producción, y exempleados que habían sido testigos de las prácticas irregulares, decidieron romper el silencio y compartir sus experiencias. Estos testimonios, aunque en muchos casos anónimos por temor a represalias, fueron fundamentales para dar forma a la investigación. Sus relatos, que se fueron filtrando a través de las redes sociales, los medios independientes y algunos periodistas de investigación, pintaron un retrato preocupante de la producción de Yaman. Uno de los testimonios más reveladores fue el de una actriz que, bajo condición de anonimato, denunció las largas jornadas de trabajo y la falta de respeto por los horarios establecidos. Según su relato, el equipo solía trabajar hasta altas horas de la noche, incluso durante fines de semana y festivos, sin que se les compensara adecuadamente. La presión por cumplir con los plazos de entrega y por satisfacer las exigencias del productor era constante, lo que generaba un ambiente de estrés y agotamiento. Otro testimonio clave fue el de un técnico de sonido que, también de forma anónima, reveló los favoritismos y los tratos preferenciales que existían en la producción. Según su relato, el productor tenía a sus favoritos, aquellos que recibían mejores papeles, mejores sueldos y, en definitiva, mejores oportunidades. Esta situación generaba un ambiente de competencia desleal y resentimiento entre los miembros del equipo, lo que afectaba negativamente la moral y la calidad del trabajo. Pero quizás los testimonios más delicados fueron aquellos que se referían al comportamiento inapropiado del productor. Se habló de comentarios fuera de lugar, insinuaciones, acoso verbal e incluso, en algunos casos, de abusos de poder. Si bien no se presentaron denuncias formales, la magnitud y la persistencia de estos rumores eran lo suficientemente graves como para encender las alarmas. *** Las acusaciones. Un vistazo detallado ***. Las acusaciones contra el productor de Yaman pueden agruparse en varias categorías principales. Explotación laboral Se denuncia la exigencia de largas jornadas de trabajo, sin el debido respeto por los horarios establecidos y sin una compensación adecuada. Se habla de la falta de descansos, la presión constante por cumplir con los plazos de entrega y la falta de condiciones laborales seguras. Favoritismos y trato desigual Se acusa al productor de tener a sus favoritos, aquellos que reciben mejores papeles, mejores sueldos y, en definitiva, mejores oportunidades. Esto genera un ambiente de competencia desleal y resentimiento entre los miembros del equipo. Comportamiento inapropiado Se habla de comentarios fuera de lugar, insinuaciones, acoso verbal e incluso, en algunos casos, de abusos de poder. Estas acusaciones son las más graves y las que podrían tener las consecuencias más devastadoras. Manipulación y control Se acusa al productor de ejercer un control excesivo sobre la producción, de tomar decisiones arbitrarias y de manipular la información para proteger su imagen y su reputación. Falta de transparencia Se denuncia la falta de información sobre la situación laboral de los empleados, la falta de comunicación abierta y la negativa a responder a las preguntas de los medios y del público. El impacto en la serie, un final inesperado, El escándalo que rodea al productor de Yaman podría tener un impacto devastador en la serie. Aunque la serie es un éxito en términos de audiencia y popularidad,
la reputación del productor y las acusaciones en su contra podrían dañar gravemente su imagen y la imagen de la serie. Disminución de la audiencia el público, cada vez más consciente de lo que ocurre detrás de las cámaras, podría rechazar la serie si se confirman las malas prácticas en la producción. Esto podría afectar a la audiencia, a los ingresos y, en última instancia, a la continuidad de la serie. Boicot a la serie el escándalo podría generar un boicot a la serie, lo que obligaría a las plataformas de streaming a replantearse su relación con la productora. Pérdida de patrocinadores los patrocinadores de la serie podrían retirar su apoyo si el escándalo se prolonga y si las acusaciones se confirman. Daño a la reputación de los actores los actores que participan en la serie podrían verse afectados por el escándalo, lo que podría dañar su imagen y su carrera profesional. Cancelación de la serie en el peor de los casos, el escándalo podría llevar a la cancelación de la serie, lo que sería un golpe muy duro para la productora y para todos los involucrados. Las redes sociales, el campo de batalla En este tipo de situaciones, las redes sociales juegan un papel fundamental. Los fans de la serie, los críticos, los periodistas y los propios actores y miembros del equipo están utilizando las redes para expresar sus opiniones, para denunciar irregularidades y para exigir transparencia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se debaten los temas, donde se comparten la información y donde se presiona a los involucrados para que den explicaciones. Es en las redes donde la información se comparte rápidamente, donde se debaten los temas y donde se presiona a los involucrados para que den explicaciones. Pero también es importante ser cautos con la información que se comparte en las redes. Hay que ser críticos, verificar las fuentes y no dejarse llevar por rumores o noticias falsas. La desinformación puede ser tan peligrosa como el silencio, y es fundamental ser responsables con lo que compartimos. El futuro, incertidumbre y esperanza El futuro de Yaman y de su productor es incierto. La investigación sobre las acusaciones podría tardar meses, incluso años, en completarse. Mientras tanto, los rumores seguirán circulando, los testimonios seguirán apareciendo y la presión sobre los involucrados seguirá aumentando. La productora, por su parte, ha emitido comunicados negando las acusaciones y defendiendo la integridad del productor. Sin embargo, la credibilidad de estas declaraciones está en entredicho debido a la falta de transparencia y a la aparente política del miedo que se extiende entre los involucrados en la producción. Lo único que podemos hacer es seguir informándonos, seguir investigando y seguir exigiendo transparencia. El público tiene derecho a saber la verdad, y es nuestra responsabilidad como espectadores y como consumidores de entretenimiento, exigir que se cumplan los estándares éticos y profesionales. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva e imparcial para determinar la veracidad de las acusaciones. Si se comprueban las malas prácticas, es necesario que se tomen medidas para castigar a los responsables y para proteger a los trabajadores de la industria del entretenimiento. Conclusión. Reflexiones finales. El escándalo que rodea al productor de Yaman es un recordatorio de que, detrás del glamour y el éxito, muchas veces se esconden historias oscuras que no debemos ignorar. Debemos ser críticos, debemos cuestionar y debemos exigir que se haga justicia. Es importante que la industria del entretenimiento se autorregule y que se establezcan mecanismos para prevenir y sancionar las malas prácticas. Los trabajadores del sector deben tener derechos laborales sólidos y deben poder denunciar las irregularidades sin temor a represalias. El público tiene un papel fundamental en este proceso. Debemos ser conscientes de lo que ocurre detrás de las cámaras y debemos exigir transparencia a los productores y a las plataformas de streaming. Solo así podremos construir una industria del entretenimiento más justa, ética y sostenible. Y como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo, por escuchar mi análisis y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Creen que la serie debería ser cancelada? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para garantizar la transparencia y la justicia en la industria del entretenimiento? Me encantaría leer sus comentarios. Recuerden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.